agarró por sorpresa el pecado del hombre. A Dios no le sorprendió que Adán y Eva hubieran pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, y en Génesis 3:15 está la primer indicio del evangelio de la salvación, de la crucifixión de Jesús, de la expiación de nuestros pecados. Eso no fue un plan B de Dios. No fue una segunda alternativa que Dios dijo, bueno, el hombre pecó, ahora tengo que mandar un Salvador. Por el contrario, nuestra salvación comienza mucho antes que el pecado de Adán y Eva, comienza mucho antes que la crucifixión, comienza mucho antes. La obra de redención que Jesús hace por nosotros y por toda la humanidad comenzó antes de la creación del mundo. Antes de Dios crear al hombre, la Trinidad hizo algo que llamamos el pacto de redención dentro de la Trinidad. Y este pacto de redención no es entre Dios y los hombres, sino que es un pacto dentro de la Trinidad misma. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Dios ya sabía que ese hombre iba a ser pecador y para hacer ese hombre iba a necesitar el hombre pecador un redentor. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre, la Trinidad estuvo de acuerdo con la creación y con un pacto de redención. Un pacto que hace Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Antes de que el hombre existiera, Dios sabía que el hombre iba a pecar y estableció un modo de redimir a esa creación. De antemano, antes que nada ocurriera, Dios dijo, yo los voy a salvar. Y eso es amor. Es como cuando vos decís, yo sé que el hijo que tengo va a hacer tal cosa mala. Antes de que la haga, yo voy a proveer un medio para que cuando él se equivoque, yo lo pueda ayudar. Eso es amor. Eso es lo que Dios hizo antes de la creación. Sabiendo que íbamos a ser pecadores, dijo, bueno, tenemos que salvar a esta creación. Tenemos que redimir esta creación que vamos a hacer. Y redimir es comprar. La palabra redimir, luego de que el hombre es creado y que comienzan a andar las civilizaciones y a andar el mundo, la palabra redimir se utilizaba para cuando algún esclavo conseguía el dinero suficiente para pagar a su amo la libertad. Y ese esclavo iba, pagaba por su libertad al amo y el amo le decía, sos libre y podés empezar a vivir una vida libre. El precio de nuestra libertad, el precio que se pagó por nuestra esclavitud al pecado, ese precio lo pagó Jesús y Él nos redimió de toda la condenación que nuestros pecados, que el pecado de la humanidad había acarreado ante los ojos de Dios. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Mira, Jesús, Dios y el Espíritu Santo dijeron, vamos a salvar al hombre. Jesús, vos tenés que pagar el precio. Jesús dijo, sí, yo lo pago. El Espíritu Santo dijo, yo también hago lo mío. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y esto se lo vamos a regalar gratuitamente, esta creación que vamos a hacer y que vamos a darle todo el amor y ellos nos van a rechazar. Y entonces encima del rechazo nosotros gratuitamente le vamos a regalar la salvación. La redención comienza en Dios Padre. Dios Padre es el que dice, hagamos al hombre. Y cuando dice hagamos al hombre, en el conocimiento, en el preconocimiento de Dios, en el preconocimiento eterno de Dios, ya sabía que ese hombre iba a ser pecador. Y entonces en ese preconocimiento de Dios establece la redención y es el que inicia la redención.
Ahora Jesús, el Hijo, es el que recibe la encomienda, el que recibe la orden de llevar a cabo la redención. Es el que tiene que pagar el precio por los pecados de la humanidad. Y es el Espíritu Santo el que va a aplicar la redención en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que convence a nuestro corazón de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo que nos convence a nosotros que necesitamos un Salvador. Sin el Espíritu Santo convenciéndonos de que necesitamos un Salvador, vos y yo pecamos, pero la culpa no viene a molestarnos. Vos y yo pecamos, pero no nos sentimos mal. Vos y yo pecamos y seguimos viviendo nuestras vidas como si tal cosa. Sin la obra del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de nada vale todo lo demás. Por eso decimos que el pacto de redención es un pacto dentro de la Trinidad, donde Dios dice, tenemos que salvar al hombre y tenés que pagar vos, Jesús. Vos vas a pagar por el pecado de la humanidad. Y vos, Espíritu Santo, vas a tener que ir aplicando, vas a tener que ir convenciendo a toda la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. Sabiendo que 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En ese acuerdo de la Trinidad, el único que podía proveer salvación para nosotros era alguien que fuera un sacrificio santo que satisfaciera toda la justicia de Dios. Y el único apto para hacer ese sacrificio era el Hijo. Y cuando Jesús dice al Padre, le dice, sí, estoy de acuerdo, Dios. Jesús está diciendo que está de acuerdo con cada una de las condiciones que tiene que cumplir y que está satisfecho con cumplir con las condiciones. Dentro de la Trinidad, entre Dios Padre, entre Dios Hijo y entre Dios Espíritu Santo, no hay conflicto de intereses. No hay conflicto de que a mí me tocó la peor parte. Dentro de la Trinidad, el acuerdo es completo. Dios Padre está de acuerdo con todas las cláusulas. El Hijo está satisfecho con todo el plan y no se opone a nada. Por el contrario, se goza. Y el Espíritu Santo dice, sí, yo también lo hago. El objetivo de Dios era salvar la humanidad. Y dentro de esta Trinidad no había conflictos. No había quien se sintiera más o menos, el que considerara que le tocaba mucho o que le tocaba poco. ¿Y sabes qué? La iglesia tiene que tomar ese ejemplo y vivir de ese modo. En total acuerdo. Sin quejarnos de que a uno le toca más y a otro menos. De que tal vez tu parte es más difícil que la del otro. Que tu vida es más complicada que la del otro. Que mira aquel que fácil que se la hizo Dios. Mira qué complicada me la hizo a mí. Dentro de la iglesia tenemos que imitar ese acuerdo que hay dentro de la Trinidad para la salvación. En Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús estaba satisfecho, estaba contento, estaba dispuesto a pagar el precio de la salvación del mundo, de la salvación del hombre. ¿Para quién? ¿Para quién iba a redimir a todos los que iban a ser salvos? Para su Padre, para la gloria de su Padre. Eso es amor del Hijo. Eso es el amor del Hijo por el Padre. Jesús dice, yo sufro todo para gloria de papá. Yo padezco todo para gloria de mi Padre. Yo voy a sufrir y voy a llevar el pecado de la humanidad para que Dios sea glorificado. Y vos y yo también tenemos que tomar ejemplo de esto. Todo lo que vos y yo hacemos
debe ser para la gloria de Dios. No para la nuestra, no es para nuestro beneficio, es para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Así que nuestra salvación no empieza en la cruz, no empieza cuando Jesús nace, no empieza cuando Adán y Eva pecó. Nuestra salvación empieza desde antes de la fundación del mundo. Y lo primero que Jesús hace para salvarnos no es morir en la cruz. Después de aceptar este pacto de redención, lo primero que Jesús hace no es morir en la cruz. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para salvarnos, lo primero que Jesús debe hacer es descender del cielo y hacerse hombre y vivir como hombre para ser el Salvador del mundo. El ministerio de Jesús comienza con su descenso a la tierra, con su encarnación, y esto implica dejar su gloria con el Padre y con el Espíritu Santo y venir a la tierra. Dejar su trono de gloria y venir a hacerse hombre junto con nosotros. Dice Juan 1:1 y Juan 1:14. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo que ocurre cuando Jesús desciende a la tierra, cuando se hace hombre, no es una metamorfosis. Un día escuché que eso es como una metamorfosis, cuando el gusano se convierte en mariposa. No. Porque el gusano que se convierte en mariposa deja de ser ¿qué cosa? Gusano. Y pasa a ser mariposa. Y cuando Jesús vino a la tierra y tomó forma de hombre, no dejó de ser Dios. No hizo una metamorfosis. Lo que Jesús hizo, y para los que les gustan las palabras raras, lo que Jesús hizo se llama kenosis. Y eso es un vaciamiento, un autodespojo de su propia gloria. La encarnación, la kenosis, es la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina de Jesús para que se lleve a cabo la redención. Jesús agrega a su naturaleza divina una naturaleza humana. Jesús no deja de ser Dios. De lo que se despoja Jesús, de lo que se quita de sí, es la gloria. Es de la gloria para tomar forma de siervo. Miren lo que dice Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se autodespojó de su gloria para tomar la forma de un esclavo. Se puso al servicio de Dios para rescatar un pueblo para la gloria de Dios. Tomó la forma de hombre, se despojó de su gloria, se despojó de toda su grandeza, de toda la alabanza y se hizo hombre. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En esa entrega voluntaria de Jesús, en la que Jesús se despoja de toda su gloria, lo que busca Jesús es que los que sean redimidos por su sangre sea un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que vive en obediencia, un pueblo que se porta bien, un pueblo que hace las cosas bien, un pueblo que sigue a Dios, se sujeta a Dios y siempre está agradecido con lo que Dios da y con lo que Dios quita. En esta entrega voluntaria de Jesús, en este despojamiento que Jesús hace de sí mismo, Jesús renuncia a su relación, a su gloria, dijimos, y también renuncia a su relación cara a cara con el Padre. Él antes se relacionaba cara a cara con el Padre, eran uno. Pero ahora se separan y la forma de relacionarse con el Padre es la misma que nosotros tenemos ahora.
y era la oración. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús renunció a su relación cara a cara con el Padre y para comunicarse con el Padre tenía que orar. Sigue diciendo más, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús renunció a su autoridad independiente. Ahora Él no podía hacer lo que Él quería. Él tenía que hacer lo que el Padre le había mandado. Nunca en su ministerio en la tierra Jesús pudo hacer lo que Él quiso. Él se sujetó a lo que el Padre quiso que Él hiciera. Y nosotros nos creemos mejores que Jesús y hacemos lo que nosotros queremos. Por eso nos va como nos va. Escucha, Jesús dejó su autoridad independiente y se sujetó a la autoridad del Padre para hacer solo lo que Dios quería. ¿Sabes lo que tenemos que hacer los salvos? Renunciar a nuestra autoridad independiente y sujetarnos a la autoridad de Dios y hacer lo que solo Dios quiere. La otra cosa que hizo Jesús cuando se despojó a sí mismo es que durante su ministerio en la tierra, durante estos 33 años, casi 33 años que Jesús vivió en la tierra, debió someterse a las limitaciones de un cuerpo. A ver, Jesús en la eternidad era espíritu, podía estar en cualquier lugar, a cualquier hora, en todo lugar, podía hacer todo, en todo lugar y en todo tiempo. Pero ahora Jesús se tiene que limitar a un cuerpo. Para ir de un lugar a otro tenía que caminar. Se tenía que bañar. A ver, Dios no se ensucia, Dios no se baña. Dios no siente hambre, Dios no siente frío, Dios no estornuda. Jesús se tuvo que someter a un cuerpo humano que tenía que caminar, que tenía que bañar, que tenía que cuidar, que tenía que peinar, que tenía que alimentar, que tenía que darle agua y que se cansaba y tenía que dormir. Juan 4:6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Cuando Jesús se despoja de su gloria, se somete a un cuerpo como el tuyo y el mío. Y en ese cuerpo habitaba la divinidad de Jesús. Pero tenía que sujetarse a un cuerpo humano, que se cansaba, que se tenía que alimentar, todas esas cosas. Y esto decidió hacerlo Jesús, aceptó hacerlo Jesús y hacerlo Él mismo. Él mismo se humilló a sí mismo, Él mismo quitó todo lo que era su gloria. Él se la quitó. No fue que Dios dijo, bueno, ahora te saco toda la gloria. No, Él se humilló, Él se despojó a sí mismo. Y eso es ejemplo de que vos y yo podemos despojarnos de toda nuestra maldad. Podemos humillarnos a nosotros mismos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, acá estoy yo para obedecerte, para servirte. Y para dejar de ser cara dura delante de vos. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús no se hubiera sometido a la voluntad del Padre, a la autoridad del Padre, si Él no hubiera renunciado a su autoridad independiente, Él tenía todo el poder del mundo para evitar la humillación. Jesús tenía la autoridad para haber evitado la humillación, pero Él decidió
que Él renunciaba a su autoridad independiente para hacerse hombre y no había nada que Jesús le pidiera al Padre que el Padre no fuera a hacer por Él, por su Hijo. Pero Él renunció aún al derecho de pedirle a su Padre que le ayudara a no hacer algunas cosas. Mateo 26:35, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús renunció aún al derecho de pedirle a Dios de no hacer aquello que no le gustaba. Y vos y yo, ese es uno de los derechos a los que debemos renunciar. Hay miles de cosas en la vida cristiana que a nosotros no nos gusta que Dios nos pida. Y entonces nosotros decimos, ay Señor, todo lo demás, pero esto no. Esto lo cambio, no sé, algún día, Señor, pero esto no me pidas ahora. Esto no lo dejo ahora. Esto no me pidas ahora. No estoy listo. Y ese no es el ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús dijo, ¿acaso ustedes no piensan que si yo le pido a papá, no viene y cambia todas las cosas? Pero esto es lo que papá pide para mí. Y a esto me sujeto acá. Y a esto me sujeto yo. Vos y yo tenemos que hacer lo mismo. Esto es lo que pide Dios para mi vida. A esto me sujeto yo, aunque no me guste. A esto me sujeto Dios, sujeto mi voluntad a la voluntad de Dios. Todo el plan de redención fue posible gracias a esta autohumillación de Jesús, a esta kenosis de Jesús, a este autodespojamiento de toda la gloria. Si Jesús no hubiera renunciado a todo esto y hubiera tomado forma de hombre, nuestra salvación no hubiera sido posible. Porque el santo tenía que vivir como hombre dentro de las limitaciones de hombre y seguir siendo santo y morir como un santo para salvarnos. No era así nomás. Este Jesús que vivió estos 33 años más o menos en la tierra y que se sometió a este tipo de vida, una vida como hombre, Él permitió que el diablo le tentara. A ver, Él era Dios, tenía la autoridad de decirle al Padre, papá, sácalo de acá. Y en su autohumillación, en su obediencia para vivir como hombre, permitió que el diablo le tentara. Se sometió a una vida en la cual durante toda su vida estuvo bajo la lupa de los hombres y en especial durante sus años de ministerio. Estuvo bajo el juicio de los hombres. Así bajo la lupa y todos lo condenaban, un montón le encontraba fallas. Y Él se sometió a ese escrutinio de los hombres para ponerse al servicio de los hombres. Y a vos y a mí nos molesta cuando nos miran un poquito. ¿Qué se viene a fijar en mí el hermano? Mira la vida de él. Sometete al escrutinio, deja que miren tu vida. Y cuando encuentren tus fallas, cambia. Abandona tu maldad, abandona tus malas costumbres. Sigamos el ejemplo de Jesús. En esa vida Jesús estuvo rodeado, su vida, su ministerio estuvo rodeado de enseñanzas que vos y yo debemos aplicar para vivir como hijos de Dios. Pero que en su autohumillación, Él no las enseñaba de la boca para afuera, sino que Él las vivía, Él las mostraba, las experimentaba y les decía, hagan esto. Y les mostraba con el ejemplo que se podía.
para cumplir con ese pacto de redención, no solamente Jesús se tenía que autodespojar a sí mismo y humillarse, sino que también tenía que ser la propiciación para los pecados de la humanidad, para que todos los pecados de la humanidad fueran expiados. ¿Viste estas dos palabras re difíciles de la Biblia? Propiciación y expiación. Romanos 3, 23 y 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Expiación se relaciona y tiene que ver con eliminar, con quitar, con sacar. En nuestra vida, la expiación significa que nuestra culpa es quitada, pero vos y yo no podemos quitar nuestra culpa. Para ser quitada nuestra culpa, tuvo que haber un propiciador de esa expiación, de esa quita de nuestra culpa. Jesús, al aceptar la muerte en la cruz y dejar que la ira de Dios se descargara sobre él, compra que nuestra culpa sea quitada. Y Jesús se hace nuestra propiciación. Dice Juan, 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación es quien paga el precio por la expiación, es el que paga el precio porque nuestro pecado sea quitado. Jesús paga el precio para que Dios cambie de actitud con nosotros. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Dios caminaba con Adán y Eva y hablaba con Adán y Eva hasta el momento en que Adán y Eva pecan. Y cuando Adán y Eva pecan, Dios les quita del Edén y pone a los querubines que cuidaban el lugar. Pero lo que ocurre es que cuando antes de Adán y Eva pecar, Adán y Eva tenían una relación directa, cara a cara con Dios. ¿Cómo la vamos a tener en el cielo? Una relación directa con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que darles la espalda. Cuando Jesús muere en la cruz y Dios tira sobre él toda su ira, descarga toda la ira por el pecado de la humanidad en Jesús, Dios lo que hace es darle la espalda a Jesús y volver a establecer una relación con nosotros. Nosotros que estábamos apartados de Dios, volvemos a tener una relación con Dios. Jesús es el que paga el precio para que Dios no quiera pagar un precio justo sobre nosotros, un precio justo de ira sobre nosotros por nuestros pecados. Y Jesús se hace ira de Dios, se hace enemigo de Dios para comprar la paz entre Dios y yo, entre Dios y vos. Efesios 2, 13, 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Ahora imagínate que vos sos el hijo de un rey, que vos sos el príncipe. Imaginemos que en Uruguay hay un rey, ¿ah? Y vos sos el hijo del rey. Y tenés todos los derechos como hijo del rey. Pero ocurre que tu papá quiere que todos los demás sean principitos junto con vos. Pero los demás no quieren, porque estás vos. Entonces el rey te dice, mira, vamos a hacer una cosa, vos te vas lejos, renunciás a todos tus derechos y yo te doy los derechos a estos y a vos te desheredo. En ese momento en la cruz fue lo que hizo Jesús. Renunció a todos sus derechos para que vos y yo fuéramos hechos paz con Dios. El derecho que Dios tenía de descargar toda su ira, la descargó sobre Jesús. La necesidad que tenía Dios por su justicia, por ser santo, por ser justo, lo llevó a que dijera, no, mira, antes de crear al hombre, ¿vos estás dispuesto a morir por ellos?
a salvarlos, a librarlos de mi ira. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Si hay algo que Jesús advirtió durante todo su ministerio en la tierra, fue la ira venidera contra los pecadores. Era la ira de Dios contra los pecadores. Y ahora en las iglesias no te hablan de la ira de Dios. Dios está enojado con el pecador. Está enojado. Dios no soporta ver tu pecado ni mi pecado. No soporta. Su santidad le impide aceptar tu pecado y mi pecado. Es santo. Santo. La porquería que hay dentro de nosotros le molesta, le llena de ira. ¿Y sabes por qué no somos consumidos? Porque Jesús murió en la cruz. Y estamos en tiempo de gracia, en tiempo en que Dios nos da ese tiempo de misericordia que Dios nos da para que decidamos cambiar nuestras vidas. Y cuando Jesús moría en la cruz, moría para eso, para librarnos de la ira de Dios. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, esa redención comprada a precio de sangre del Santo Hijo de Dios, esa redención no significó salvación para todos. No significó salvación para todos. La expiación y la propiciación no salvaron a todos. La cruz no significa salvación para todos. Decir que vos crees en Jesús no te da salvación. Decir que vos seguís a Jesús, que vos vas a la iglesia, que vos orás, que vos sos más cristiano que los de adentro del templo, no te da salvación. Con ese título te vas al infierno. Jesús nos salvó para crear para sí un pueblo celoso de buenas obras. La salvación no es para todos. ¿Viste esto que te dicen? Todos somos hijos de Dios. ¡No! Todos somos creación de Dios, hijos de Dios. Somos los que aceptamos la salvación por medio de Jesucristo. Los demás no son hijos, son creación de Dios. Los otros no reciben gracia, no reciben misericordia, no reciben el cielo. Por más bueno que parezcas y por más que digan, yo un día acepté a Jesús como mi Salvador. Si no vivimos como hijos redimidos, no somos salvos. La salvación, la cruz, no significa salvación para todos. El pacto de redención no significa salvación para todos. Está ahí a disposición. Potencialmente es para todos. Pero en realidad es solo para los que aceptamos a Jesús, reconocemos la necesidad de un Salvador. Reconocemos que no podemos con nuestro pecado, que no podemos con nuestra culpa, que nosotros nos sentimos miserables ante la santidad de Dios y que preferimos 1.000.000 de veces la vida que Dios nos da a vivir la autoridad que yo creo que tengo para decidir mi propia vida. Mirá por qué la cruz no significa salvación para todos. Y vamos a aquel día. Jesús fue a la cruz y uno de los que lo llevaron a la cruz fue Caifás. Y Caifás buscó conseguir la crucifixión de Jesús. Y esa crucifixión que Caifás busca conseguir de Jesús tenía un significado político religioso. Él quería mantener su poder político y su poder religioso. Y dice, bueno, este que se dice el Salvador del mundo, este que se dice el Mesías, me está quitando a mí el lugar de sumo sacerdote.
Así que vamos a la cruz. Este que está acá, que se dice rey de los judíos, me está enemistando con el imperio. Vamos a la cruz. Vamos a matar a este que está complicando mi situación política y religiosa. Y en estos tiempos de política vas a ver muchos colgados de una cruz por tu voto. Muchos colgados de una cruz que no están buscando una relación con Dios, sino una posición, como Caifás. La cruz, la iglesia, decir que sos cristiano, a veces significa solamente un modo de mantener una posición, de que se te vea un poquito mejor de lo que sos, como Caifás. Vamos al otro, Pilatos. Pilatos no lo quería matar a Jesús. No quería que lo crucificaran. Si él hubiera podido, lo hubiera salvado. Pero para Pilatos aquello tenía un valor político-social. Él no quería problemas políticos. Él no quería problemas con la sociedad que quería muerto a Jesús. Él no quería problemas. Y se lavó las manos. Eso es para algunos Jesús. Para eso algunos buscan a Jesús, para evitarse algunos problemitas, pero no para ser un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué la cruz no significó salvación para todos? Porque hubieron 2 ladrones crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos lo rechazó. En la cruz misma lo rechazó. Y eso significó en ese momento la condenación eterna. Para otro de los ladrones, aquel pacto de redención que Jesús cumplía, aquel pacto que Dios había establecido con su Hijo y el Espíritu Santo desde antes de la creación, que requirió que Jesús se autohumillara, se despojara a sí mismo y se pusiera en la condición de siervo. Ese pacto de redención que implicó que Jesús fuera la expiación, se hiciera propiciación para expiar nuestros pecados. Para ese hombre, el plan de redención, aquella cruz, fue el camino del perdón. Fue el camino al Padre, fue la entrada al cielo. Entonces, ¿cuál es el valor del plan de redención de Jesús en nuestra vida? ¿Qué valor tiene para vos esto que desde antes de la creación la Trinidad dijo vamos a hacer para salvar al hombre? ¿Qué valor tiene para vos que Jesús se haya despojado a sí mismo de su gloria y se haya sometido, se haya sujetado al cuerpo de un hombre? Y que después encima se hiciera víctima de la ira de Dios en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Qué valor le damos nosotros a eso? Mira, el plan de redención es la base de la condenación para algunos, o puede ser la base de nuestra salvación. Y sabes que para todos los que es la base de su condenación, para todos ellos, no hay otra oportunidad. Y para vos y yo que estamos aquí en esta noche, esta es nuestra oportunidad. De decirle, Señor, yo quiero mi salvación. Yo necesito un Salvador. Yo necesito que tomes mi culpa, tomes mi pecado, te hagas pecado, acepto que te hiciste pecado por mí y que quites mi maldad, que perdones mi culpa, que perdones mi pecado. Y quiero ser hijo de Dios y quiero ser un pueblo celoso de buenas obras. Porque un hijo de Dios, un salvo, uno que entiende todo esto, es un pueblo celoso de buenas obras. Busca con todas sus fuerzas hacer el bien.
pensar el bien, amar el bien, sujetarse a la voluntad de Dios, aun cuando no le gusta, sujetarse a lo que Dios pide y vivir como hijo, no como un careta, no como un careta que está buscando alguna conveniencia, sino como alguien que se sujeta de tal modo a Dios, que aunque Dios no le dé nada más que la entrada al cielo, está agradecido todos los días de su vida. Que aunque Dios le diga que no a miles de los anhelos de su corazón, está agradecido con Dios todos los días de su vida. Que aunque Dios diga, mira, a vos te pido que hagas mucho más que los demás. A vos te pido que seas más siervo que los demás, más esclavo que los demás. Está agradecido todos los días de su vida y no está mirando para atrás diciendo, ¿y por qué? ¿Y a qué? ¿Por qué siempre a mí? Alguien que reconoce todo lo que Jesús hizo, lo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, dice, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Y se despoja de su propia autoridad y se sujeta a la autoridad de Dios para ser un pueblo celoso de buenas obras. Que Dios les bendiga.